El boleto maldito. Mi nombre es Marisela Ramírez. Tengo 39 años y esta es la historia del milagro que pedí y que desearía jamás haber recibido. Todo comenzó en una noche lluviosa de octubre, aquí en Veracruz, en mi casa de Alvarado. El viento soplaba fuerte contra las ventanas de madera carcomida, y yo estaba sentada junto a la cama de mi madre, doña Eulalia, viendo cómo el Alzheimer se la comía poco a poco. Había estado cuidándola durante 11 años, desde que papá murió y nos quedamos solas en esta casa que se cae a pedazos. El dinero se había acabado hace meses. Mi trabajo vendiendo ropa usada en el tianguis de Cosamaloapan apenas me daba para las medicinas de mamá y algo de comida. Esa noche, mientras la lluvia caía sin parar sobre el techo de lámina, conté las monedas que tenía en mi mandil. 32 pesos. Era todo lo que quedaba en el mundo. Mamá gemía en sueños, sus ojos perdidos mirando hacia el techo como si viera algo que yo no podía ver. Sus manos temblaban y de vez en cuando susurraba nombres de personas que ya habían muerto. Papá, papá, ¿por qué no vienes por mí? Decía, y yo sentía que se me partía el corazón. Esa noche, por primera vez en mi vida, pensé en la Santa Muerte. Sofía, mi compañera del tianguis, siempre me hablaba de ella. La flaca bonita, le decía con respeto. Ella no te juzga, Marisela. No le importa si eres buena o mala, rica o pobre. Ella solo cumple lo que promete. Pero yo siempre fui católica, devota de la Virgen de Guadalupe. Nunca me había atrevido a buscar ayuda en otros lados. Pero esa noche era diferente. Esa noche la desesperación me carcomía las entrañas como un cáncer. Esperé a que mamá se durmiera y me dirigí al cuarto de atrás, donde guardaba las cosas viejas. Busqué entre cajas polvorientas hasta encontrar lo que necesitaba. Una fotografía vieja de la Santa Muerte que Sofía me había regalado años atrás, flores secas que había guardado de un funeral, y el rosario que le quité a mamá sin que se diera cuenta. Puse todo sobre una mesa tambalenate, encendí una vela negra y otra dorada que había comprado en el mercado, y me hinqué ante ese altar improvisado. Las llamas parpadeaban con la corriente de aire que se filtraba por las rendijas de la pared, y por un momento dudé. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era esto pecado? Pero la imagen de mamá sufriendo me dio fuerzas para continuar. Santa Muerte, susurré. Flaca bonita, sé que no soy tu devota, pero estoy desesperada. Mi madre se muere y no tengo dinero para cuidarla como se merece. Dame una oportunidad, solo una, y te prometo que haré lo que me pidas. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras rezaba. Sentía algo extraño en el ambiente, como si alguien me estuviera escuchando. El aire se volvió más frío, y juro que por un momento vi que las llamas de las velas se alzaron más altas, como si una brisa invisible las hubiera avivado. Te prometo que si me das una oportunidad, haré lo que sea, repetí, y esta vez mi voz sonó más firme. Esa noche dormí poco. En mis sueños aparecían números, claros como el agua: 07, 15, 23, 31, 42, 50. Los vi escritos en luces doradas sobre un fondo negro, como si alguien los hubiera dibujado especialmente para mí. Desperté con el corazón acelerado y los anoté en un papel antes de que se me olvidaran. Al día siguiente, el cielo seguía nublado y el ambiente bochornoso me pegaba la ropa al cuerpo. Mamá había pasado una noche tranquila, pero yo no podía quitarme de la mente esos números del sueño. Fui al tianguis como siempre, a vender mis prendas usadas, pero no podía concentrarme. Los números bailaban en mi cabeza. 07, 15, 23, 31, 42, 50. Sofía, que vendía naranjas y mangos en el puesto de al lado, me notó distraída. ¿Qué te pasa, Mari? Te veo como ida, me dijo, acomodando sus frutas en canastas de mimbre. No le quise contar lo del altar. Aún me daba pena reconocer que había buscado ayuda en la Santa Muerte, pero algo en su mirada me hizo pensar que ella sabía. Sofía tenía esa manera de mirar que penetraba hasta el alma. Soñé con números, le dije finalmente. Sus ojos se iluminaron. ¿Números claros? ¿Como si alguien te los hubiera mostrado? Asentí, sin saber por qué le estaba contando esto. Entonces tienes que jugarlos, me dijo, bajando la voz. Cuando los números llegan en sueños es porque alguien de arriba te los manda.
Pero yo no tenía dinero para apostar. Apenas me quedaban 20 pesos después de comprar el desayuno y las medicinas de mamá. Pídele prestado a Benjamín, sugirió Sofía. Él siempre anda con billetes de los viajes del taxi. Benjamín era nuestro vecino, un hombre de 42 años que manejaba un taxi viejo, pero limpio. Siempre había sido amable conmigo, especialmente después de que papá murió. Cuando le pedí prestados 50 pesos, no me hizo preguntas. Solo me los dio con una sonrisa. Págame cuando puedas, Mari. No hay prisa, me dijo. Caminé hasta el centro de Veracruz, a la tienda de lotería La Esperanza. Era un local pequeño, con paredes pintadas de amarillo y carteles de números ganadores pegados por todos lados. El dueño, don Aurelio, era un hombre mayor que siempre estaba de buen humor. ¿Qué números quieres jugar, jefa?, me preguntó, sin levantar la vista de su periódico. 7, 15, 23, 31, 42, 50, dije, y mi voz sonó más segura de lo que me sentía. Me extendió el boleto. Era un papel simple, con mis números impresos en tinta negra. Lo guardé en mi cartera como si fuera un tesoro. Esa noche, mientras daba de cenar a mamá, no podía dejar de pensar en el boleto. Era absurdo, lo sabía. Las probabilidades de ganar la lotería eran mínimas. Pero algo dentro de mí me decía que esos números eran especiales. 3 días después, el miércoles por la tarde, estaba limpiando la casa cuando escuché en la radio. Los números ganadores de la Lotería Nacional son 7, 15, 23, 31, 42, 50. Se me cayó el trapo que tenía en las manos. Corrí a buscar mi boleto. Las manos me temblaban tanto que apenas podía leerlo. Pero ahí estaban. 7, 15, 23, 31, 42, 50. Todos. Exactamente todos. Había ganado 17 millones de pesos. Me senté en el suelo de la cocina y lloré. Lloré de felicidad, de alivio, de gratitud. La Santa Muerte había cumplido. Mamá podría tener los mejores doctores, las mejores medicinas. Podríamos vivir con dignidad. Pero mi alegría duró poco. Esa misma noche, mamá comenzó a comportarse extraño. Se despertó gritando, mirando hacia el rincón donde yo había puesto el altar de la Santa Muerte. Sus ojos, que durante meses habían estado perdidos en la neblina del Alzheimer, de repente se veían claros, demasiado claros. ¡Ahí está! ¡Ahí está!, gritaba, señalando hacia el rincón. «Dile que se vaya. Dile que no me lleve». Yo miraba hacia donde señalaba, pero no veía nada. Solo las sombras que proyectaba la vela que siempre mantenía encendida frente a la fotografía de la Santa Muerte. «Mamá, no hay nadie ahí», le decía, tratando de calmarla. Pero ella no me escuchaba. Siguió gritando hasta que se quedó sin voz, y después comenzó a llorar. Un llanto profundo, como si estuviera despidiéndose de algo. Al día siguiente fui a cobrar mi premio. En las oficinas de la lotería me trataron como a una reina. Fotógrafos, periodistas, todo el mundo quería conocer a la mujer que había ganado 17 millones. Pero yo solo quería regresar a casa con mamá. Cuando llegué, la encontré en el suelo de su cuarto, inmóvil. «¡Mamá! ¡Mamá!», grité corriendo hacia ella. Pero ya era tarde. Doña Eulalia había muerto. El doctor que vino a certificar su muerte no pudo explicar qué había pasado. «Paro respiratorio», escribió en el acta. «Causas naturales», pero yo sabía que no era natural. Yo había visto el terror en sus ojos la noche anterior. Yo había escuchado sus gritos. En el funeral, la gente murmuraba. «¡Qué coincidencia!», decían. «Gana la lotería el mismo día que se le muere la madre». Pero yo sabía que no era casualidad. Sofía se acercó a mí durante el velorio. «Mari», me susurró al oído. «¿Qué hiciste?». No le contesté, pero creo que ella ya sabía la respuesta. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sola en la casa. Por primera vez en 11 años, no había nadie más que yo. El silencio era ensordecedor. Fue entonces cuando comenzaron los fenómenos. Primero fueron pequeñas cosas, puertas que se abrían solas, fotografías familiares que aparecían rotas en el suelo, el radio que se prendía solo en la madrugada, siempre sintonizado en una estación que solo transmitía estática. Pero lo peor eran los sueños.
Todas las noches, mamá se me aparecía. No como la había conocido en sus últimos años, confundida y perdida, sino como era antes de enfermarse. Sus ojos brillaban con una luz extraña y siempre me decía lo mismo. Esto no es tuyo, Marisela. Devuélvelo. Mamá, es para nosotras, le respondía en el sueño. Es para que estemos bien. Pero ella solo movía la cabeza. Esto no es tuyo. Devuélvelo antes de que sea demasiado tarde. Desperté una noche empapada en sudor frío. La casa estaba helada, a pesar de que era pleno verano. Me levanté para ir al baño, y cuando pasé por el cuarto donde tenía el altar, vi que todas las velas estaban encendidas. Yo estaba segura de haberlas apagado antes de acostarme. Los días pasaron, y yo traté de usar el dinero para cosas buenas. Reparé la casa, compré comida, hasta doné algo a la iglesia. Pero nada de lo que hacía me daba paz. Sofía comenzó a evitarme. Cuando la encontraba en el mercado, me miraba con una mezcla de tristeza y miedo. Un día se acercó a mí con expresión preocupada. «Mari, tienes que tener cuidado», me dijo en voz baja. «La Santa Muerte no da regalos gratis. Todo lo que te da, te lo cobra después». «Pero yo se lo pedí», le contesté. «Yo hice el trato». «Ese es el problema», me dijo moviendo la cabeza. «Cuando haces tratos con ella, nunca sabes cuál va a ser el precio real». Esa tarde Sofía salió del mercado como siempre, cargada de canastas vacías. Yo la vi alejarse por la calle principal, como había hecho cientos de veces antes. Fue la última vez que la vi con vida. Un taxi perdió el control y se subió a la banqueta justo donde ella caminaba. Murió instantáneamente. El conductor, un hombre joven que nunca había tenido un accidente, decía que algo había pasado con el volante. Se movió solo, repetía una y otra vez. Yo no lo moví, se movió solo. En el funeral de Sofía, su hermana me buscó. Ella me dijo que te dijera algo si le pasaba algo. Me susurró entre lágrimas. Dijo que te dijera que la santa cobra caro. Esa noche no pude dormir. Cada sombra en mi casa parecía moverse. Cada ruido me sobresaltaba. Finalmente, desesperada, decidí buscar ayuda en la iglesia. Fui a la iglesia de San Nicolás Tolentino, donde había ido desde niña. El padre Jacinto, un hombre mayor que me conocía desde que era pequeña, me recibió en su oficina. «Padre, necesito ayuda», le dije. «Creo que hice algo malo». Le conté todo. El altar, la oración, la lotería, la muerte de mamá. El padre Jacinto me escuchó en silencio, pero su expresión fue cambiando gradualmente de preocupación a horror. «Hija mía», me dijo finalmente, «has hecho algo muy grave. La iglesia no puede bendecir algo que viene de fuerzas oscuras». «Pero padre, solo quería ayudar a mi mamá». «El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones», me dijo, moviendo la cabeza. «No puedo ayudarte con esto. Solo Dios puede salvarte ahora, pero primero tienes que renunciar a todo lo que recibiste de ella». Salí de la iglesia sintiéndome más sola que nunca. Ni siquiera Dios parecía querer ayudarme. Las cosas empeoraron. Cada noche, el altar de la Santa Muerte aparecía con más velas encendidas, aunque yo las apagara todas antes de acostarme. Las fotografías de mi familia aparecían rotas, como si alguien las hubiera despedazado con saña. Y los sueños eran cada vez más vívidos. Mamá ya no me hablaba con tristeza. Ahora me gritaba, «Devuélvelo, devuélvelo antes de que sea demasiado tarde». Una noche me desperté y la vi parada junto a mi cama. No era un sueño. Estaba ahí, translúcida pero real, con los ojos llenos de lágrimas. «Hija», me dijo, «ella viene por ti. Cada día está más cerca. Tienes que devolver lo que no es tuyo». «¿Cómo, mamá? ¿Cómo lo devuelvo?». Pero ella ya se había desvanecido. Al día siguiente, decidí hacer lo único que se me ocurría. Tomé todo el dinero que me quedaba, casi 15 millones de pesos, y lo doné a orfanatos, hospitales, cualquier institución de caridad que encontré. Pensé que si regalaba todo, tal vez ella me perdonaría. Pero esa noche, cuando llegué a casa, encontré algo que me heló la sangre. El altar había crecido. Ya no era la mesa tan balenate con 2 velas. Ahora ocupaba toda la pared del cuarto de atrás. Docenas de velas ardían frente a la imagen de la Santa Muerte, y entre ellas había flores frescas,
como si alguien hubiera estado cuidando el altar mientras yo estaba fuera. Traté de apagar las velas, pero se volvían a encender solas. Traté de quitar las flores, pero aparecían otras. Traté de quitar la fotografía, pero estaba pegada a la pared como si hubiera crecido de ella. Finalmente, en un ataque de desesperación, prendí fuego a todo el cuarto. Pero a la mañana siguiente, el altar estaba intacto. Más grande, más imponente, más terrible. Benjamín, mi vecino, comenzó a preocuparse por mí. Me veía cada día más demacrada, más asustada. Un día tocó mi puerta con expresión preocupada. Mari, tienes que hablar con alguien. No puedes seguir así. No hay nadie que pueda ayudarme, le dije. Tal vez sí lo hay, me contestó. En Catemaco hay gente que sabe de estas cosas, gente que entiende lo que otros no pueden entender. Catemaco. La ciudad de los brujos. Siempre había escuchado hablar de ese lugar, pero nunca pensé que tendría que ir ahí. Benjamín se ofreció a llevarme. El viaje fue silencioso, solo interrumpido por el sonido de la lluvia contra el parabrisas. Mientras más nos acercábamos a Catemaco, más pesado se sentía el ambiente. Mari, me dijo Benjamín cuando llegamos, sea lo que sea que hayas hecho, no te juzgo. Solo quiero que estés bien. Le agradecí y entré sola a la casa de altares que él me había recomendado. El brujo era un hombre viejo, de piel curtida y ojos que parecían haber visto cosas que yo no podía imaginar. Cuando le conté mi historia, no mostró sorpresa. Solo asintió, como si hubiera escuchado historias similares antes. La Santa Muerte no es mala, me dijo finalmente, pero tampoco es buena. Ella simplemente es, y cuando haces un trato con ella, siempre hay un precio. ¿Cuál es el precio?, le pregunté. Tu madre ya lo pagó, me dijo. Tu amiga también, pero aún no es suficiente. ¿Qué más quiere? Me miró fijamente, y por primera vez en semanas, alguien me dijo la verdad sin adornos. Te quiere a ti, siempre te ha querido a ti. El dinero, la ayuda que pediste, todo eso era solo el anzuelo. Ella sabía que una vez que probara su poder, no podrías vivir sin él. Pero yo doné el dinero. No importa, ese dinero nunca fue tuyo, era de ella. Y ahora que lo has tocado, que lo has usado, tú también le perteneces. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿No hay manera de romper el pacto? Hay una manera, me dijo, pero su voz sonaba dudosa. Tienes que encontrar la manera de pagarle lo que realmente te debe. Pero te advierto, el precio podría ser más alto de lo que estás dispuesta a pagar. Regresé a casa con más preguntas que respuestas, pero con una certeza terrible. No había escapatoria fácil. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché pasos en el pasillo. Pasos que reconocí inmediatamente. Eran los de mamá, arrastrando las pantuflas como hacía cuando estaba viva. Me levanté y la seguí. Los pasos me llevaron hasta el cuarto del altar. Allí, en medio de todas las velas encendidas, estaba mamá. Pero no estaba sola. A su lado había una figura alta, vestida con una túnica negra. Su rostro era un cráneo, pero sus ojos brillaban como brasas. Marisela, me dijo la figura, y su voz era como el viento entre las tumbas. Has venido a mí en tu desesperación, y yo te he dado lo que pedías. No sabía el precio, le dije, temblando. Siempre hay un precio, me contestó. Tu madre lo sabía, por eso trató de advertirte. Miré a mamá, que me observaba con ojos llenos de tristeza. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté a la Santa Muerte. Lo que siempre he querido, tu devoción completa, tu alma. Tú serás mi instrumento en este mundo, y a cambio te daré todo lo que necesites. Y si me niego, entonces tomaré lo que ya es mío, tu vida, como tomé la de tu madre, como tomé la de tu amiga. Pero si aceptas, podrás vivir, y además podrás ayudar a otros como tú. Era una elección terrible, entregar mi alma o morir. Miré a mamá una última vez. Ella asintió, como dándome permiso para tomar la decisión que necesitaba tomar. Acepto, susurré. La figura se acercó a mí, y cuando me tocó la frente con su dedo huesudo, sentí como si algo se rompiera dentro de mí, algo que no podría repararse jamás. Ahora eres mía, me dijo, y yo soy tuya. Cuando desperté, estaba sola en mi cuarto, pero sabía que todo había cambiado. Han pasado 3 años desde aquella noche. Tengo 42 años,
pero la gente dice que parezco de 70. Mi cabello se volvió completamente blanco en una sola noche. Y mis ojos ahora tienen una luz extraña que asusta a la gente. Vivo sola en una casa en las afueras de Veracruz. Doné la casa de Alvarado. No podía seguir viviendo ahí. Pero no importa dónde viva, ella siempre está conmigo. La gente viene a buscarme cuando tienen problemas que nadie más puede resolver. Enfermedades incurables, amores perdidos, enemigos que no los dejan en paz. Yo los ayudo, pero siempre les advierto sobre el precio. Algunos me escuchan, otros no. Cada noche cuando me acuesto, escucho los pasos de mamá caminando por el pasillo. A veces me habla, me cuenta cosas del más allá. Otras veces solo camina, como si estuviera cuidándome. Y siempre, siempre está ella, la Santa Muerte, sentada a los pies de mi cama, observándome con sus ojos de fuego. No me habla, pero no necesita hacerlo. Yo sé lo que quiere de mí. Soy su instrumento ahora, su voz en este mundo. Y aunque el precio fue terrible, no puedo negar que cumplió su promesa. Me dio una oportunidad cuando no tenía ninguna, solo que ahora entiendo que algunas oportunidades vienen con cadenas invisibles. Y estas cadenas nunca se rompen. Esta es mi historia, la historia de cómo gané la lotería y perdí mi alma. Si alguna vez te encuentras desesperado, si alguna vez piensas en buscar ayuda en lugares oscuros, recuerda mi historia. Recuerda que todo en este mundo tiene un precio, y a veces ese precio es más alto de lo que estás dispuesto a pagar. Pero cuando ya no tienes opciones, cuando la desesperación te corroe por dentro, tal vez vale la pena pagarlo. Después de todo, ¿qué es un alma comparada con el sufrimiento eterno? Yo ya no tengo respuesta para esa pregunta. Le recé con fe, y la Santa Muerte me dio el premio mayor. Nunca pensé que terminaría escribiendo mi historia. Menos aún desde este lugar, con las manos temblando y la certeza de que cada palabra podría ser la última. Pero necesito que alguien sepa lo que pasó, lo que realmente ocurrió después de que la Santa Muerte decidiera escuchar mis súplicas. Mi nombre es Vicente Ramírez, tengo 42 años, y durante 6 meses fui el hombre más afortunado y maldito de Iztapalapa. Todo comenzó en marzo, cuando mi mundo se desplomó como un castillo de naipes mojado. Llevaba 8 meses sin trabajo desde que cerraron la agencia de autos donde vendía. Las cuentas se acumulaban sobre mi mesa como recordatorios de mi fracaso. Luz, agua, renta, el préstamo que había pedido a Sebastián Méndez para cubrir los gastos de mamá antes de que muriera. 5,000 pesos que se habían convertido en 15,000 con los intereses. Sebastián no era de los que perdonaban deudas, y sus métodos de cobranza no figuraban en ningún manual de atención al cliente. Era un martes lluvioso cuando toqué fondo. Había revisado cada rincón de mi departamento, buscando algo que vender, pero ya había empeñado todo lo que tenía valor. El refrigerador llevaba 3 días vacío, y el estómago me rugía como un animal enjaulado. Me senté en el borde de la cama, mirando el frasco de pastillas que había comprado 2 semanas atrás. 30 tabletas de clonazepam que me habían costado los últimos 200 pesos. Con estas será suficiente, pensé mientras las contaba una por una. Fue entonces cuando escuché los golpes en la puerta. «Vicente, ábreme, sé que estás ahí», gritaba doña Cata con esa voz ronca que arrastraba décadas de cigarrillos y secretos. Catalina López era mi vecina del 4B, una mujer de 67 años que vivía rodeada de gatos y veladoras. Todo el edificio sabía que doña Cata era diferente. Algunos decían que era bruja, otros que estaba loca, pero todos coincidían en que sabía cosas que no debería saber. Yo nunca le había prestado mucha atención hasta esa tarde. Abrí la puerta y me encontré con sus ojos grises clavados en los míos, como si pudiera leer cada pensamiento desesperado que cruzaba por mi mente. «Hueles a muerte, chamaco», me dijo sin preámbulos. «Pero no es tu hora todavía». «¿Qué quiere, doña Cata?», le pregunté, tratando de ocultar el frasco de pastillas detrás de mi espalda. «Invítame a pasar. Tenemos que hablar». Su presencia llenó mi pequeño departamento como humo espeso. Se sentó en la única silla que tenía y me observó durante un largo minuto antes de hablar. «La Santa Muerte me mandó contigo», dijo con una naturalidad que me heló la sangre. «Dice que tu sufrimiento es real
pero que estás tomando el camino equivocado. Me reí, pero fue una risa amarga, desesperada. ¿La Santa Muerte? Por favor, doña Cata, respeto sus creencias, pero yo no... Tú no tienes fe en nada, me interrumpió. Por eso estás como estás. Pero ella no necesita que creas en ella para ayudarte. Solo necesita que le pidas con el corazón. Durante la siguiente hora, doña Cata me habló de la flaca bonita, como le decía cariñosamente. Me contó historias de milagros y favores concedidos, de gente que había tocado fondo y había encontrado una salida gracias a su intercesión. Pero también me advirtió sobre el precio. La Santa Muerte no da nada gratis, Vicente. Cada milagro tiene su costo. Si le pides algo grande, tendrás que dar algo grande a cambio. ¿Cómo qué? Pregunté, más por curiosidad que por verdadero interés. Eso lo decides tú cuando hagas la promesa. Pero ten cuidado, chamaco. Una vez que la hagas no hay vuelta atrás. Ella siempre cobra. Esa noche, después de que doña Cata se fuera, me quedé despierto mirando el techo. Las pastillas seguían sobre la mesa, esperándome como una salida fácil. Pero las palabras de mi vecina resonaban en mi cabeza. No es tu hora todavía. A las 3 de la madrugada, cuando la lluvia golpeaba contra mi ventana con furia renovada, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Me arrodillé junto a mi cama, sintiéndome ridículo pero desesperado. No tenía imagen de la Santa Muerte, no tenía veladoras ni ofrendas. Solo tenía mi necesidad y mi miedo. Santa Muerte, susurré al aire. No sé si me estás escuchando, pero necesito tu ayuda. Estoy perdido, sin dinero, sin esperanza. Si me haces el milagro de ganar la lotería, te juro que construiré un altar en tu honor. Te daré todo lo que pueda dar. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera procesarlas completamente. Era una promesa imposible, desesperada. ¿Qué probabilidades tenía de ganar la lotería? Prácticamente ninguna. Pero era lo único que se me ocurrió pedir. Lo único que podría cambiar mi situación de un día para otro. Al día siguiente, con mis últimos 20 pesos, compré un boleto de la Lotería Nacional en la miscelánea de don Efraín. El viejo me miró extraño cuando le pedí que me diera el boleto número 7734. ¿Estás seguro, Vicente? Ese número... Don Efraín se quedó callado, como si fuera a decir algo pero se arrepintiera. ¿Qué pasa con ese número? Nada, chamaco, nada importante, murmuró mientras me entregaba el boleto. Solo ten cuidado con lo que deseas. Los siguientes días fueron una mezcla de ansiedad y autoengaño. Me repetía que era ridículo esperar algo de una oración desesperada, pero al mismo tiempo no podía dejar de revisar mi boleto cada pocas horas. Las noches se volvieron raras. Escuchaba ruidos que no podía explicar, susurros en el pasillo, risitas de niños que no existían, el sonido de alguien caminando por mi techo a las 3:30 de la madrugada. El sábado por la noche, 5 días después de mi promesa, me senté frente a la televisión para ver el sorteo. Mi boleto estaba sudado de tanto manosearlo. Cuando comenzaron a cantar los números, mi corazón se aceleró. Primer número, 0. Mi boleto comenzaba con 0. Segundo número, 7. 0, 7. Igual que mi boleto. Tercer número, 7. 0, 7, 7. Mis manos comenzaron a temblar. Cuarto número, 3. Quinto número, 4. Para cuando cantaron el último número, yo estaba de pie, gritando como un loco. 7734. Había ganado. Había ganado 50 millones de pesos. En ese momento, la luz de mi departamento parpadeó 3 veces y se apagó por completo. Cuando regresó, 30 segundos después, sentí como si la temperatura hubiera bajado 10 grados. Y en el reflejo de la pantalla del televisor, por una fracción de segundo, juro que vi una figura encapuchada detrás de mí. Los siguientes días fueron un torbellino. Cobré el premio, pagué todas mis deudas, incluidos los 15,000 pesos que le debía a Sebastián Méndez. Su cara cuando le extendí el dinero en efectivo fue inolvidable. Sus ojos se llenaron de una mezcla de sorpresa y algo que parecía miedo. ¿De dónde sacaste esta lana, Vicente?, me preguntó mientras contaba los billetes. Gané la lotería, le respondí con una sonrisa que no pude contener. Sebastián se quedó callado por un momento largo,
mirándome como si fuera un fantasma. «Ten cuidado, hermano», me dijo antes de irse. «La suerte así de grande siempre viene con cola. Compré un departamento nuevo en una zona mejor, pero decidí quedarme en Iztapalapa por el momento. Tenía una promesa que cumplir. Doña Cata me ayudó a diseñar el altar para la Santa Muerte. Compramos una imagen hermosa de 2 metros de altura, veladoras de todos los colores, flores, tequila, cigarrillos, monedas y todo tipo de ofrendas. «Está bien, chamaco», me dijo doña Cata mientras admirábamos el altar terminado. «Pero recuerda, esto es solo el comienzo. Ella va a querer más». «¿Más?» Le prometí un altar y aquí está. Doña Cata me miró con esos ojos grises que parecían ver cosas que yo no podía ver. «Un altar no es solo madera y yeso, Vicente. Es compromiso, es devoción, es entrega, y ella va a querer que le demuestres que tu promesa era en serio». No entendí completamente lo que quería decir hasta la primera semana de junio, cuando las cosas comenzaron a ponerse realmente extrañas. Primero fueron los sueños. Cada noche, a las 3:33 de la mañana exactamente, me despertaba con la sensación de que alguien me observaba. El reloj de la cocina siempre marcaba esa hora, sin importar cuándo me hubiera quedado dormido. En los sueños, veía una mujer vestida de blanco que me sonreía desde la esquina de mi habitación. No hablaba, solo sonreía y señalaba hacia el altar. Después comenzaron las voces, susurros que no podía entender completamente, pero que sonaban como oraciones al revés. Al principio pensé que eran los vecinos, pero cuando presté atención, me di cuenta de que venían de dentro de mi departamento. Don Efraín fue el primero en notar que algo había cambiado conmigo. «Vicente, te ves diferente», me dijo una tarde cuando fui a comprar cigarrillos. «Más pálido. ¿Y tus ojos? ¿Has estado durmiendo bien?» La verdad era que no había dormido bien desde que gané la lotería. Cada noche era una lucha contra visiones y sonidos que no podía explicar. Pero no podía decírselo a don Efraín. No podía decírselo a nadie. «Estoy bien, don Efraín. Solo son los nervios por el cambio de vida». El viejo me miró con desconfianza. «Mi cámara de seguridad está captando cosas raras en el pasillo del cuarto piso», me dijo en voz baja. «Figuras que no deberían estar ahí, sombras que se mueven solas». «¿Tú has visto algo?» Mentí. Le dije que no había visto nada inusual. Pero la verdad era que las sombras de mi departamento ya no seguían las reglas de la física. Se movían independientemente de las fuentes de luz, se alargaban cuando deberían acortarse, y a veces adoptaban formas que me helaban la sangre. Mónica Ríos, mi amiga de la infancia, fue la siguiente en confrontarme. Habíamos mantenido contacto esporádico a lo largo de los años, pero después de que ganara la lotería, comencé a visitarla más seguido. Creo que necesitaba aferrarme a algo normal, algo que me recordara quién era antes de hacer esa promesa. «Vicente, me estás asustando», me dijo una tarde mientras tomábamos café en su cocina. «Hablas dormido, te quedas viendo puntos fijos como si vieras cosas que no están ahí, y hueles a veladoras apagadas». «¿A qué te refieres?» «Es un olor dulce, pero enfermizo, como flores muertas, y está en tu ropa, en tu cabello, en todo lo que tocas». Esa noche, cuando llegué a mi departamento, me di cuenta de que Mónica tenía razón. El olor era real y se intensificaba cerca del altar. Pero había algo más. Las ofrendas que había puesto se movían. No drásticamente, solo pequeños cambios. Los cigarrillos aparecían consumidos hasta la mitad. El tequila disminuía sin que yo lo tocara. Las flores se marchitaban y se renovaban en cuestión de horas. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda. Fui al mercado de Sonora, el lugar en Ciudad de México donde se vende todo lo relacionado con lo esotérico y lo supernatural. Le conté mi historia a 3 curanderos diferentes, y los 3 me dieron la misma respuesta. Estaba conectado con algo muy poderoso, y desconectarme no sería fácil. «La Santa Muerte no es como otros santos», me explicó una mujer mayor que leía cartas junto a una montaña de hierbas secas. «Cuando ella acepta un trato, es para toda la vida. ¿Y tu trato? Tu trato fue muy específico. Le dijiste que le darías todo lo que pudieras dar». «Pero ya le di el altar», protesté. «Cumplí mi promesa». «No, mijo, tu promesa fue abierta.
Todo lo que pueda dar es muy diferente a un altar. Ella va a seguir cobrando hasta que considere que la deuda está saldada. ¿Y cuándo será eso? La mujer me miró con ojos tristes. Eso solo lo sabe ella. Las semanas siguientes fueron un descenso gradual hacia la locura. Las voces se volvieron más claras, más persistentes. Ya no eran solo susurros, eran conversaciones completas en un idioma que no reconocía, pero que de alguna manera entendía. Hablaban de deudas y pagos, de contratos escritos con sangre invisible. El departamento comenzó a cambiar físicamente. Las paredes desarrollaron manchas de humedad que formaban patrones extraños. El agua del grifo salía tibia sin importar qué llave girara. Y las luces tenían vida propia. Se encendían y apagaban siguiendo ritmos que parecían latidos de corazón. Doña Cata vino a visitarme una noche de julio, después de que varios vecinos se quejaran de ruidos extraños provenientes de mi departamento. «Ya no puedes seguir así, Vicente», me dijo mientras observaba el altar, que ahora estaba rodeado de ofrendas que yo no recordaba haber puesto. «Ella está tomando más de lo que debería. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué más puedo darle?» Doña Cata encendió una veladora blanca y se persignó. «Creo que quiere que te conviertas en su servidor permanente, que dediques tu vida a honrarla, a traerle más fieles. Tu milagro fue muy grande, Vicente. Un milagro de 50 millones de pesos requiere una vida de devoción. Pero yo no quiero eso. Yo solo quería salir de mis problemas económicos. Ya lo sé, chamaco. Pero cuando tratas con fuerzas como estas, no siempre obtienes lo que quieres de la manera que lo quieres». Esa noche, doña Cata se quedó a dormir en mi sofá. Dijo que quería observar lo que pasaba durante las horas de la madrugada. A las 3:33 de la mañana, ambos despertamos al mismo tiempo. El departamento estaba helado, tanto que podíamos ver nuestro aliento. Y en el altar, la imagen de la Santa Muerte parecía brillar con luz propia. «Está aquí», susurró doña Cata. «Está tratando de comunicarse contigo directamente». Me acerqué al altar con las piernas temblando. La imagen me miraba con ojos que parecían reales, vivos. Y entonces, clara como el agua, escuché su voz en mi cabeza. «Vicente, mi fiel devoto, has recibido mi regalo. Ahora debes honrar tu promesa completamente. No solo con ofrendas materiales, sino con tu dedicación eterna. Serás mi portavoz. Traerás más almas a mi protección. Esta es la verdadera naturaleza de nuestro pacto». «No», susurré. «Eso no era lo que acordamos». La temperatura bajó aún más, y todas las veladoras del altar se encendieron simultáneamente sin que nadie las tocara. «Los acuerdos conmigo no se negocian, Vicente. Se cumplen. Has disfrutado de mi generosidad durante meses. Ahora es tiempo de pagar el precio completo». Fue entonces cuando entendí la verdadera naturaleza de mi situación. No había hecho una simple promesa a cambio de un favor. Había vendido mi alma en un momento de desesperación, y ahora la factura había llegado. Los siguientes días fueron los más oscuros de mi vida. La presencia en mi departamento se volvió asfixiante. Ya no podía salir sin sentir que algo me seguía. Las sombras se alargaban hacia mí como dedos hambrientos. Los espejos reflejaban cosas que no estaban en la habitación. Y cada noche, a las 3:33 de la mañana, ella venía a recordarme mi deuda. Sebastián Méndez fue la primera víctima colateral de mi maldición. Una semana después de nuestra última conversación, vino a buscarme. Estaba pálido, nervioso, constantemente mirando por encima del hombro. «Vicente, necesito que me digas la verdad», me dijo con voz temblorosa. «¿Qué hiciste para conseguir ese dinero? Ya te dije, gané la lotería. No me mientas, hermano. Desde que te pagué, cosas raras me están pasando. Veo sombras que no deberían estar ahí. Escucho voces que me llaman por mi nombre. Y anoche algo me jaló los pies mientras dormía. Me di cuenta de que mi conexión con la Santa Muerte estaba afectando a las personas cercanas a mí. Era como si mi maldición fuera contagiosa, extendiéndose a cualquiera que tuviera un vínculo significativo conmigo. «¿Qué le prometiste?», insistió Sebastián. «¿Con quién hiciste el trato?». No pude mentirle más. Le conté todo. La desesperación, la promesa, el milagro y el precio que ahora estaba pagando. Para cuando terminé mi relato, Sebastián estaba pálido como un muerto.
Tienes que deshacer eso, Vicente. Lo que sea que hayas hecho, tienes que deshacerlo antes de que nos arrastre a todos. Pero ya era demasiado tarde para Sebastián. 3 días después, lo encontraron en su coche, aparentemente dormido al volante, pero con los ojos abiertos y una expresión de terror absoluto en el rostro. Los médicos dijeron que había sido un paro cardíaco, pero yo sabía la verdad. La Santa Muerte había cobrado otra deuda, una deuda que era mía. El funeral de Sebastián fue el punto de quiebre. Mónica se acercó a mí después del servicio, con lágrimas en los ojos y una determinación férrea en su voz. Esto tiene que parar, Vicente. Lo que sea que esté pasando contigo, tiene que parar ahora. No puedo, le respondí con honestidad brutal. Hice una promesa que no puedo romper. Todas las promesas se pueden romper. Solo necesitamos encontrar la manera. Esa noche, Mónica, doña Cata y yo nos sentamos alrededor del altar de la Santa Muerte para intentar renegociar los términos de mi pacto. Doña Cata encendió veladoras especiales y me guió a través de oraciones que supuestamente podrían abrir un canal de comunicación más claro. A las 3:33 de la mañana, ella vino. Esta vez no fue solo una voz en mi cabeza. Se manifestó físicamente en mi departamento. Una figura alta y elegante envuelta en túnicas blancas, con una sonrisa que helaba la sangre. Su presencia llenó la habitación como agua fría, y tanto Mónica como doña Cata se aferraron a mí con terror. Vicente, mi devoto querido, habló con una voz que sonaba como susurros de hojas secas. Veo que has traído testigos a nuestra conversación privada. Santa Muerte, logré articular. Quiero renegociar nuestro acuerdo. Cumplí mi promesa con el altar. Quiero que me liberes del resto de la deuda. Su risa llenó el departamento como campanillas rotas. ¿Liberar? Vicente, Vicente, ¿acaso no entiendes? Tú me pediste un milagro imposible y yo te lo concedí. 50 millones de pesos de la nada. ¿Realmente creías que eso costaría solo un altar de madera y yeso? ¿Qué quieres entonces?, preguntó Mónica con una valentía que yo no tenía. La Santa Muerte dirigió su atención hacia mi amiga, y vi cómo el color se drenaba del rostro de Mónica. Ah, la dulce Mónica. Vicente te ama, ¿lo sabías? Ha estado enamorado de ti desde que eran niños, pero nunca tuvo el valor de decírtelo. Era verdad. Era una verdad que había guardado durante décadas, pero que ella había revelado como si fuera un secreto más en su colección. Pero eso no importa ahora, continuó. Lo que importa es que Vicente comprenda que los milagros verdaderos requieren sacrificios verdaderos. Su alma ya me pertenece, pero todavía no está listo para aceptarlo completamente. ¿Qué tengo que hacer para que lo liberes?, preguntó doña Cata. La Santa Muerte se giró hacia mi vecina con interés renovado. Catalina, mi fiel servidora, tú sabes que no libero a nadie sin un intercambio justo. Vicente puede elegir. Puede aceptar su destino como mi servidor eterno, dedicando el resto de su vida a atraerme más devotos, o puede ofrecerme algo de igual valor que su milagro. ¿Cómo qué?, pregunté. Como la vida de alguien que ame. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mónica me miró con ojos llenos de horror y comprensión. Doña Cata se persignó repetidamente, y yo me di cuenta de que había llegado al final del camino. No, dije con una firmeza que no sabía que tenía. No voy a sacrificar a nadie más. Si quieres cobrar tu deuda, cóbrala de mí, pero deja en paz a los demás. La sonrisa de la Santa Muerte se amplió. Interesante, Vicente, muy interesante. Después de meses de resistencia, finalmente estás mostrando la devoción verdadera que requiero. ¿Qué significa eso? Significa que has pasado la prueba. Tu disposición a sacrificarte por otros demuestra que tienes el corazón de un verdadero servidor. Acepto tu rendición total, Vicente Ramírez. En ese momento, sentí como algo se rompía dentro de mi pecho. No físicamente, sino espiritualmente. Era como si una parte de mí se hubiera desprendido y flotara hacia ella. Ahora eres mío completamente, dijo mientras su figura comenzaba a desvanecerse. Pero no temas, cuidaré bien de ti, y tus amigos estarán seguros mientras cumplas con tus obligaciones. Cuando desapareció, el departamento volvió a su temperatura normal. Las veladoras se apagaron, y yo me desplomé en el suelo,
sintiéndome vacío, pero también, extrañamente, en paz. Eso fue hace 3 meses. Desde entonces, mi vida ha cambiado completamente. Cada día recibo visitantes en mi departamento. Personas desesperadas que han escuchado rumores sobre el hombre que ganó la lotería gracias a la Santa Muerte. Les enseño a orar, les ayudo a hacer sus promesas, les advierto sobre los precios que tendrán que pagar. Algunos me llaman loco, otros me llaman santo. Yo sé que no soy ninguna de las dos cosas. Solo soy un hombre que hizo una promesa desesperada y ahora está pagando las consecuencias. Mónica ya no me visita. Dice que ya no soy el Vicente que conocía. Y tiene razón. Doña Cata viene todos los días a ayudarme con los rituales y las consultas. Don Efraín cerró su miscelánea después de que las cámaras de seguridad captaran demasiadas cosas que no podía explicar. Y yo sigo aquí, en mi departamento de Iztapalapa, sirviendo a una fuerza que no comprendo completamente, pero que respeto absolutamente. Cada noche, a las 3:33 de la mañana, ella viene a visitarme. Ya no es aterrador, es reconfortante, como la visita de un viejo amigo. Le pregunté una vez si algún día seré libre. Vicente, me respondió con esa voz de hojas secas, la libertad es una ilusión. Todos servimos a algo o a alguien. La diferencia es que tú sabes a quién sirves y tienes la garantía de que tu servicio será recompensado. Esa es mi historia. La historia de un hombre que pidió un milagro y lo recibió, pero que aprendió que todos los milagros tienen un precio. No escribo esto como una advertencia, porque sé que las personas desesperadas no escuchan advertencias. Cuando tocas fondo, cuando no tienes nada que perder, estás dispuesto a hacer cualquier trato. Solo escribo esto para que sepan que la Santa Muerte existe, que escucha y que siempre cobra sus deudas. Si algún día se encuentran en mi situación, si algún día la desesperación los lleva a arrodillarse y pedir un milagro imposible, recuerden mi historia. Recuerden que lo que parece un regalo divino puede transformarse en una cadena eterna. Pero también recuerden esto. Ella es justa, cruel, pero justa. Si aceptas el trato con los ojos abiertos y el corazón honesto, te cuidará, te protegerá. Y aunque el precio sea alto, nunca será más de lo que puedas dar, porque al final todos tenemos que pagar nuestras deudas. Y la Santa Muerte siempre cobra. Esta historia fue encontrada en el departamento 4A del edificio San Judas, en Iztapalapa, 3 días después de que Vicente Ramírez fuera reportado como desaparecido. El departamento estaba vacío excepto por un elaborado altar a la Santa Muerte y estas páginas escritas a mano sobre la mesa de la cocina. El reloj de la cocina estaba detenido a las 3:33 de la mañana. Los vecinos reportaron que durante la noche anterior a su desaparición se escucharon risas y conversaciones provenientes del departamento, pero cuando la policía revisó, no encontraron evidencia de que hubiera habido alguien más ahí. El altar permanece intacto. Las veladoras se encienden solas cada noche a las 3:33 de la madrugada. Nadie se ha atrevido a tocar nada. El altar que cambió mi suerte. Nunca creí en esas cosas. Santitos, veladoras, promesas. Todo me parecía pura superstición de viejas aburridas. Pero cuando llevas 2 años sin trabajo fijo, vendiendo tamales en la esquina, para mantener a tu hijo de 17 años, uno empieza a escuchar consejos que antes habría ignorado. Fue Leti quien me convenció. Leti Carmona, mi vecina de toda la vida, esa mujer de carácter fuerte que trabaja en el tianguis, vendiendo ropa usada y que siempre anda metida en asuntos que no le corresponden. Llevaba semanas insistiéndome sobre lo mismo. Marisela, mija, tienes que poner un altarcito a la flaca bonita, me decía mientras remendaba unos jeans en su puesto. Yo no te miento, desde que le rezo mis ventas han mejorado un chingo. La flaca bonita. Así le dice la gente por aquí a la Santa Muerte. Como si ponerle un apodo cariñoso fuera a hacerla menos, bueno, menos muerte. Estás loca, Leti. Yo soy católica, le respondía siempre, pero ella seguía con su cantaleta. ¿Y qué? La Virgen no te ha pelado en años. Mira nada más cómo estás. Tenía razón, aunque me doliera admitirlo. Vivía al día. Mi casa en Ciudad Nezahualcóyotl se caía a pedazos. Y Samuel, mi hijo, había empezado a hablar de dejar la escuela para trabajar. No podía permitirlo.
Fue un martes lluvioso cuando finalmente cedí. El agua se colaba por las grietas del techo, formando charcos en el piso de mi sala. Samuel estaba en la escuela y yo me quedé ahí, viendo cómo se mojaban los pocos muebles que tenía, sintiéndome la mujer más desgraciada del mundo. Leti llegó esa tarde con una bolsa de plástico. Ya está bueno, Marisela. Aquí tienes todo lo que necesitas. Sacó una pequeña figura de la Santa Muerte, no más grande que mi mano. Vestía una túnica roja bordada con hilos dorados, llevaba su guadaña diminuta y me miraba con cuencas vacías que, de alguna manera, parecían estar vivas. También había 3 veladoras, una roja, una blanca y una negra. La roja es para el amor, la blanca para la protección y la negra para quitar obstáculos. Me explicó como si fuera una maestra. Le pones un vasito con agua, unas flores y le hablas bonito. Pero eso sí, mija, tienes que ser constante. Ella no perdona a los dejados. Me quedé viendo la figurita. No sabía por qué, pero sentí un escalofrío. ¿Y si no funciona? Leti me miró seria. Va a funcionar, pero acuérdate de lo que te voy a decir. La santa no da nada gratis. Todo tiene su precio. Esa noche, después de que Samuel se durmió, instalé el altar en una esquina de mi cuarto. Puse la figura sobre una mesita vieja. Encendí las 3 veladoras y le puse un vaso con agua del grifo. No tenía flores, así que corté unas ramas del árbol del patio. Me sentí ridícula al principio, parada ahí, frente a esa cosa pequeña, sin saber qué decir. Santa Muerte, comencé, sintiéndome como una idiota. No sé si me escuchas, pero necesito ayuda. Necesito trabajo fijo, que no se me acabe el dinero, que Samuel pueda seguir estudiando. Las veladoras parpadearon. Pensé que era por la corriente de aire. Si me ayudas, te prometo que te voy a respetar, que te voy a tener siempre limpia. Me fui a dormir sin esperar nada. Al día siguiente, mientras vendía tamales en mi esquina de siempre, se me acercó Braulio el Güero Reyes, el dueño de la tienda de abarrotes de la cuadra. Braulio siempre me había visto por encima del hombro, como si fuera menos que él por ser mujer sola. «Oye, Marisela», me dijo con esa sonrisa falsa que siempre usaba, «¿no quieres participar en una rifa? Es para ganar una despensa». Normalmente le habría dicho que no. Las rifas de Braulio eran un robo. Siempre se las ganaba alguien de su familia. Pero ese día algo me hizo decir que sí. «Dame el número 13», le dije, sin saber por qué elegí ese. Esa noche ganó el número 13. Me tocó una despensa completa. Arroz, frijoles, aceite, azúcar, todo lo que necesitaba para 2 semanas. Braulio me la entregó con cara agria, como si le doliera físicamente. «¿Qué suerte tienes, Marisela?», me dijo, pero el tono no sonaba nada amigable. Esa noche, frente al altar, le dije a la Santa Muerte, «Gracias». Las veladoras brillaron más fuerte. Los milagros pequeños siguieron. A la semana siguiente, me tocó participar en una tanda que organizaba Doña Rosa de la tortillería. Nunca había participado en tandas porque no tenía dinero seguro, pero Leti me convenció. «Ahora que tienes suerte, aprovecha», me dijo. Me tocó el primer lugar, 20,000 pesos que cayeron del cielo. Con ese dinero arreglé las goteras de la casa y le compré ropa nueva a Samuel. Por primera vez en años mi hijo se veía como los demás muchachos de su escuela. Pero las cosas raras empezaron esa misma semana. Samuel llegó una noche pálido y nervioso. «Mamá, ¿tú prendes las veladoras de tu cuarto en la madrugada?» «No, mijo». «¿Por qué?» «Es que anoche me levanté al baño y vi luz en tu cuarto. Pensé que estabas despierta, pero cuando me asomé, estabas dormida. Y las veladoras estaban prendidas». Le dije que se había confundido, que a lo mejor había sido la luz de la calle, pero yo sabía que había apagado las veladoras antes de acostarme. Esa noche me quedé despierta, vigilando. A las 3 de la mañana, las 3 veladoras se encendieron solas. No había cerillo, no había encendedor. Simplemente brotaron las llamas, como si alguien invisible las hubiera prendido. En lugar de asustarme, me emocioné. Era una señal. La Santa Muerte me estaba escuchando de verdad. 2 semanas después me enteré de que había un sorteo en la delegación. Una lotería local donde rifaban 50,000 pesos. Compré un boleto sin pensarlo 2 veces. Y gané. 50,000 pesos de una vez. Más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Leti estaba feliz por mí, pero también preocupada.
Órale, Marisela, ya son muchas casualidades. ¿Estás segura de que le estás dando lo que ella quiere? ¿Cómo que lo que quiere? Le prendo sus veladoras todos los días. Le cambio el agua. La tengo limpia. No, mija. Me refiero a devoción de verdad. Respeto. La santa no es un genio de la lámpara. Pero yo estaba demasiado emocionada con mi buena suerte para escuchar advertencias. Con el dinero pagué deudas atrasadas, compré una estufa nueva y hasta me di el lujo de llevar a Samuel a cenar a un restaurante bonito. Fue esa noche, después de la cena, cuando tuve el primer sueño. Me encontraba en un lugar que no reconocía. Era como una iglesia, pero destruida, con las paredes quemadas y los vidrios rotos. En el altar, donde debería estar un crucifijo, había una figura enorme de la Santa Muerte. No era como la figurita de mi cuarto. Esta era del tamaño de una persona real, y sus huesos brillaban como si tuvieran luz propia. Me miraba con cuencas que no estaban vacías, sino llenas de un fuego rojo que me atravesaba el alma. Marisela, me dijo, y su voz sonaba como el viento entre las hojas secas. Has venido a mí. Yo... yo solo necesitaba ayuda, le respondí, temblando. Y te la he dado, pero todo favor se paga. Todo milagro tiene su precio. ¿Qué precio? Sonrió, aunque no tenía labios. Solo dientes amarillos en una calavera. Ya lo veremos. Desperté empapada en sudor. Eran las 3 de la mañana y las veladoras estaban prendidas otra vez. A partir de esa noche, los sueños se volvieron constantes. Siempre el mismo lugar, la misma figura, pero cada vez me pedía más. Quiero que me respetes de verdad, me decía. Quiero que me dediques tus madrugadas, tus pensamientos, tus lágrimas. Y yo obedecía. Empecé a levantarme a las 3 de la mañana para rezarle, a pensar en ella durante el día, a hablarle como si fuera mi mejor amiga. Dejé de ir a misa los domingos. La Virgen de Guadalupe que tenía en la sala la guardé en un cajón. Samuel empezó a preocuparse. Mamá, estás rara. Ya no eres la misma. Estoy bien, mijo, mejor que nunca. Pero él tenía razón. Había cambiado. Me la pasaba pensando en mi santa, en cómo complacerla, en qué más podía pedirle. Porque los milagros no pararon. Un mes después me enteré de un sorteo nacional. El premio mayor era de 500,000 pesos. Una fortuna. No seas ambiciosa, Marisela, me advirtió Leti. Ya has ganado mucho. A veces es mejor conformarse. Pero yo no quería conformarme. Quería más. Quería que Samuel pudiera ir a la universidad. Quería una casa mejor. Quería no volver a preocuparme por el dinero nunca más. Esa noche le pedí a mi santa el premio mayor. Le prometí todo lo que ella quisiera. Mi devoción eterna, mi respeto absoluto, mi alma si era necesario. Mi alma si es necesario, repetí, y las veladoras se alzaron tanto que casi tocaron el techo. Una semana después anunciaron los números ganadores. Había ganado 500,000 pesos, pero cuando llegué a casa con el cheque en la mano, Samuel no estaba. ¿Samuel? Grité desde la puerta. Samuel, tengo una sorpresa. Silencio. Revisé toda la casa. Su cuarto estaba tal como lo había dejado en la mañana. Su mochila seguía ahí, su celular sobre la mesa, como si hubiera desaparecido en el aire. Corrí a casa de Leti. Se llevaron a Samuel. Alguien se llevó a mi hijo. Leti me vio con una mezcla de lástima y terror. ¿Estás segura de que alguien se lo llevó, Marisela? ¿Qué quieres decir? Dime la verdad. ¿Qué le prometiste anoche a la santa? No le pude responder. Las palabras se me atoraron en la garganta porque sabía que tenía razón. Esa noche no dormí. Me quedé frente al altar, llorando, suplicando. Por favor, regrésame a mi hijo. Te doy todo el dinero, todo lo que tengo, pero regrésame a Samuel. A las 3 de la mañana tuve el sueño más claro de todos. Estaba en la estación del metro Tepito, pero no como la conocía. Estaba vacía, oscura, llena de ecos. En el andén me esperaba ella. Esta vez no era una aparición. Era real, tan real que podía oler a tierra húmeda y huesos viejos. Llevaba su túnica roja, pero ahora era del color de la sangre fresca. «Has venido a negociar», me dijo. «¿Dónde está mi hijo?» «Está donde debe estar. Conmigo. Él no tiene nada que ver con esto.
Pero tú me lo ofreciste. Dijiste que me darías tu alma si era necesario. Y lo más valioso de tu alma es él. Empecé a llorar descontroladamente. Por favor, llévate a mí. Llévate mi vida, pero deja que Samuel regrese. La Santa Muerte se acercó hasta que su cara de hueso quedó a centímetros de la mía. No funciona así, Marisela. Los favores se pagan como yo decido. Pero soy generosa. Te voy a dar a elegir. Extendió su mano huesuda. En una palma había un cheque, mi cheque de 500,000 pesos. En la otra, un mechón de cabello castaño que reconocí inmediatamente. Era de Samuel. La fortuna o tu hijo. Pero no ambos. Nunca ambos. No lo pensé ni un segundo. A mi hijo. Quiero a mi hijo.